Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos nuevamente. Espero que hayan tenido una buena semana. Quiero que me acompañe a orar esta mañana y pidamos al Señor juntos que hoy su palabra ilumine nuestros corazones. Acompáñenme a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor. Y antes que nada, Dios, reconocemos que somos débiles, frágiles e indignos. Somos incapaces también, Señor, por nuestra propia cuenta de entender todo lo que tu palabra dice. Suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine esta mañana. Que el mismo Espíritu que inspiró tu palabra hoy ilumine nuestros corazones y haga de nuestros corazones un lugar donde podamos atesorar tu palabra. Que esta mañana, Señor, tu palabra hable a nuestras vidas. Que el propósito por el cual inspiraste a los autores humanos, hoy nosotros podamos detectarlo, mirarlo con facilidad y entender correctamente lo que enseña tu palabra. No la opinión de un hombre, sino lo que tu palabra enseña, Señor. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Si es tan amable, vaya conmigo al libro de Efesios. Es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso. Hace algunos años nosotros estudiamos esta carta completamente y mirábamos cómo en los 3 primeros capítulos el apóstol Pablo habla de las riquezas que tiene el cristiano, que tiene el Hijo de Dios en Cristo. Y en los siguientes 3 capítulos el apóstol Pablo instruye a estos creyentes cómo deben de vivir en base a las verdades. Bueno, leamos los primeros 10 versículos del capítulo número 2. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, ¿verdad? Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Estamos en el mes de octubre, un mes muy especial para nosotros como iglesia. Es el mes que recordamos y celebramos la Reforma. No podemos ignorar la historia de la iglesia. Cada domingo meditaremos en estas verdades, en la historia de la Reforma.
lo que causó y los principios que la sustentan. Ustedes recuerdan estos principios que más adelante de lo que pasó en 1517, ustedes recuerdan estos principios que están ordenados, sola escritura, se escribieron en latín porque era el idioma que predominaba en ese mundo, en esa época. Sola escritura, que significa solo las escrituras. Sola fide o sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Solo la palabra de Dios, la máxima autoridad en cuestión de fe y de práctica. Sola gratia, solo por gracia el hombre, el ser humano es salvado. Sola fide significa solo por medio de la fe. Solus Christus significa que solo Cristo, como el único mediador entre Dios y los hombres, es el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Y solus Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. El propósito de nuestra salvación tiene un solo propósito, valga la redundancia: que nosotros podamos darle gloria a Dios. Para eso es la palabra, para eso es la fe, para eso es la gracia, para eso es Cristo. Ese es el propósito de nuestra salvación, para que al final podamos reconocer que toda la gloria, toda la alabanza le pertenece solo a Dios. Entonces, la iglesia primitiva no usó estas terminologías para hablar de sus creencias, pero cada una de estas frases tiene una raíz, están arraigadas en lo que enseña el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. A lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado credos, confesiones, catecismos, frases como estas que acabamos de mencionar. No como una forma de atraer nuevas revelaciones, porque no es eso, sino más bien para afirmar lo que ya está conocido, lo que Dios ya ha revelado en su palabra. También para evitar que las verdades fundamentales de nuestra fe fueran olvidadas. Y también para hacer un llamado a la iglesia a volver a nuestras raíces, a volver a la fuente, la palabra de Dios. Porque ciertamente, si nosotros vamos de iglesia en iglesia, todos van a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Pero el debate o el punto de quiebre está cuando decimos sola escritura. La iglesia tradicional actualmente cree en la Biblia como la palabra de Dios, pero no sola escritura. Cree también en las tradiciones como autoridad. Cree en Cristo como el Salvador, pero no solo en Cristo. Cree también en un Señor que está allá en Roma, como el vicario, como el representante. Tienen fe, pero no solo fide, fe más obras. Creen en la gracia, pero no solo la gracia. Creen que el ser humano es un poquito bueno como para hacer cosas. Pues sí, por supuesto, nosotros tomamos decisiones siempre, ¿no? Como un tipo de libertad. Pero nunca el ser humano, antes de ser regenerado, puede hacer algo que sea agradable a Dios como para merecer la salvación. Por supuesto, creen que la gloria es para Dios, pero no solo para Dios. También se alaba al hombre. Es Dios más el Papa. Entonces, los teólogos, pastores, maestros bíblicos concuerdan que la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Por eso es que toda iglesia bíblica necesita no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos principios sean pasados o entregados, enseñados a las próximas generaciones. Sus hijos van a participar el 27 de octubre, ¿verdad? La mayoría de ellos ya está estudiando, conociendo nuestra historia como iglesia.
como una iglesia universal, como una iglesia cristiana. Eso es bueno. Entonces, no sé si han escuchado ustedes, o tal vez a la mayoría tal vez les puede gustar, ¿no? Las Olimpiadas. ¿Quién les gusta ver las Olimpiadas? Cuando está cada 4 años, ¿verdad? Son las Olimpiadas. Entonces, hay ciertas disciplinas o deportes que llaman más la atención, ¿verdad? Por ejemplo, las disciplinas más emocionantes están en las carreras. Y dentro de estas carreras están la de 100 metros, la de 200, 400 metros. Pero también están las carreras de relevo, de 4x100 o 4x400. En este tipo de carreras se usa un instrumento, en las carreras de relevo. Un instrumento, como este. ¿Saben qué es? ¿Cómo se le dice? Un testigo. Y dependiendo del orden, de la cantidad de metros que vayan a correr, por ejemplo, 100 4 por 100, que son 400 metros, cada atleta corre con un testigo en mano. Y una de las cosas principales que se debe preocupar este atleta es entregar correctamente el testigo al siguiente corredor, a su compañero. Y hasta después que el siguiente atleta recibe el testigo, emplea todas sus fuerzas, toda la velocidad que él puede, y con las reglas que está establecida la carrera, para poder luego entregar el testigo al siguiente atleta. Hay reglas para esto. Si uno de los atletas no entrega correctamente el testigo al siguiente atleta, al siguiente compañero, son descalificados. Se pierde automáticamente la carrera. Entonces, primero, tiene que asegurarse de entregar correctamente el testigo. Segundo, después, esforzarse tanto para poder luego seguirlo entregando. Y al final, el último atleta, corredor, lo recibe y se esfuerza tanto para poder llegar a la meta y recibir el premio. Eso es lo que hacemos nosotros también. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros también con estos principios, con estas verdades, con la palabra de Dios. Lamentablemente muchas iglesias han asumido estos principios de la Reforma, pero han dejado de proclamarlo con claridad o con frecuencia. Con el tiempo todo se asume. Todo lo que se asume se va olvidando poco a poco. Las nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente estos principios teológicos de la Reforma. Por eso es necesario entregar a las futuras generaciones correctamente el testigo, correctamente los principios, enseñárselos, repetírselos. Es necesario enseñar o transmitir, pasar estas enseñanzas tan esenciales para la iglesia. Hoy nosotros vamos a meditar en una doctrina que se llama sola gratia, o solo por gracia. Esta doctrina esencialmente enseña que la salvación es un regalo de Dios. El pecador recibe perdón, recibe salvación de forma inmerecida, como estábamos viendo en el libro de Efesios. Y más adelante vamos a ir viendo, por supuesto, por qué es inmerecida. Porque no la merecemos. Vamos a ver por qué entonces todo eso. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es el favor inmerecido que el pecador recibe de parte de Dios. Como un buen estudiante de la palabra, tome su boletín, tome un lapicero y tome nota. Cuando llegue a su casa, en el transcurso de la semana, usted puede seguir meditando en los textos que yo voy a ir dando acá. Entonces, como dije, la gracia es el favor inmerecido que el pecador recibe de parte de Dios. Mira lo que dice Efesios 2, el versículo 4 en adelante. Versículo 4 dice: pues Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y aquí hay un paréntesis. Es
solo por gracia, solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. En el versículo 5, ¿verdad? Entonces, la palabra gracias aquí es charis, favor inmerecido. Dios obrando por el hombre inmerecedor. Gracias significa que Dios da incondicionalmente. Gracias no es solo un tema en el plan de Dios para la salvación del hombre, sino es lo que lo sostiene vivo eternamente. Es como un seguro eterno. Un seguro eterno, no, un seguro de vida. ¿Quiénes tienen seguro de vida? ¿Quiénes les gustan los seguros de vida? No son seguros de vida, son seguros de muerte, porque no son efectivos hasta que uno se muera. ¿Sí o no? Entonces, el seguro de vida no garantiza que vas a vivir para siempre. El seguro de vida garantiza que cuando usted muera, el beneficiario va a obtener ciertos beneficios, pero usted no. Pero en este caso, sí, es un seguro de vida eterna, la gracia de Dios. Es un seguro eterno para el creyente. La gracia depende de lo que Dios es, no de lo que el hombre es. La gracia de Dios son las riquezas de Cristo dadas a nosotros a causa de su sacrificio. Me encanta cómo lo describe el teólogo ya un poco ya en la presencia del Señor, A.W. Pink o Arthur Pink. 3 características de la gracia da él. Dice que la gracia es eterna, es gratuita y es soberana. Y hay un montón de textos que nos describen de esto. Por ejemplo, la gracia es eterna, 2 Timoteo 1:9, que dice que fue ideada antes de ser aplicada. Cuando dice que es gratuita, bueno, nadie jamás la ha adquirido, ni puede comprarla, ni puede ganársela. Romanos 3:4. Es soberana, Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. Punto. Eso lo podemos encontrar en Romanos 5:21. Por ejemplo, en Éxodo 33:19, el Señor le dijo a Moisés: tendré misericordia. ¿De quién? De quien yo quiera tener misericordia. Fue por la gracia de Dios que Abraham fue sacado de sus vecinos idólatras. ¿Y qué hizo Dios? Hizo de Abraham un amigo de él. Fue por gracia. Porque Abraham era igual que el resto. Fue por la gracia de Dios que hombres comunes y corrientes fueron salvos. Pero a los fariseos le dijo el Señor: dejadlo, son ciegos, son guías de ciegos, le dijo. Pero apartó a un grupo de hombres comunes y corrientes, pescadores, publicanos. Ustedes saben que eran los publicanos, ¿ah? Los recaudadores de impuestos, la gente más odiada o menos querida en el pueblo de Israel, porque eran los que, era como la punta de lanza que utilizaba el Imperio Romano para sacar de la bolsa el dinero del pueblo judío con los impuestos. Eso está en Mateo 15:14. Bueno, miramos qué es la gracia. Es el favor inmerecido de parte de Dios. Más adelante vamos a ver por qué es un favor inmerecido. Pero ¿qué produce la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios produce salvación eterna para el pecador. Salvación eterna para el pecador. La salvación que Dios da al pecador, por su gracia, fue ideada antes de ser aplicada. Antes de ser aplicada. Por ejemplo, Tito 2:11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y más adelante, en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. ¿Desde cuándo? Desde antes del comienzo del tiempo. Para mostrarnos que su gracia, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Escuche, según la Biblia, todo hombre, todo ser humano es un pecador. El Salmo 51:5, el rey David aquí escribiendo,
dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiso decir David al decir en pecado me concibió mi madre? Bueno, este texto enseña, muestra la verdad de que todas las personas somos pecadores antes de nacer. Antes de nacer. Esto nos enseña que desde que nacemos somos malos. Pastor, hasta mi hijo tierno que tiene 1 mes. Sí. ¿Y el que tiene 1 día de nacido? Sí. Lo siento, Enzo, sos pecador. Un día papá y mamá te va a explicar el evangelio y Enzo va a tener que reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Sí. Nos alegra tanto que los niños, los bebés ya estén acá con nosotros, ¿verdad? Pasaron algunas semanas duras. Más los padres, ellos no. Los padres estaban ahí con el corazón. Así nos quiere ver el Señor. Dios sabe, Dios sabe. Bueno, el padre miró a su hijo clavado en una cruz. Y no por los pecados que él cometió, sino por los pecados tuyos y míos. Sí, David quiso decir que desde que nacemos somos malos. No porque pecamos desde que nacemos, sino porque la maldad es intrínseca, está en nosotros. Desde que salimos del vientre de nuestras madres, ahí está. Es algo inherente, algo interno, es algo propio de nuestra naturaleza. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Esa es una verdad. Está en nuestra naturaleza, somos pecadores. Y estoy seguro que de 100 personas, nadie va a decir, no, yo no soy pecador. Todos coincidimos que somos pecadores. Todos coincidimos en eso. El punto es cuando nos dicen que la gracia es inmerecida. Que somos salvos solo por gracia. No. El Señor hizo el 99% y yo tengo que hacer el 1%. Yo tengo que hacer mi parte. Vamos a hablar más adelante de eso. Porque si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, no es por gracia. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. A todos. Pero el asunto no termina ahí. No termina ahí porque está la otra cara de la moneda. Por un lado, está nuestra condición natural de pecadores, ¿no? Como lo enseña correctamente la teología reformada. Total depravación. Somos totalmente depravados. Y esto, no quiero que se confundan que es una enseñanza calvinista. No. Es algo que la Biblia enseña. Somos totalmente depravados. Somos muertos. Escuchen bien lo que dice. El primer versículo del capítulo número 2 de Efesios que acabamos de leer. Pablo está hablando a una iglesia, a creyentes. Escuche bien, a creyentes. Esto no es para todo el mundo así. Le está hablando a creyentes. Antes ustedes estaban como muertos. Muertos. ¿Qué le puede decir uno a un muerto en el portón del hospital? Levántese, amigo. Allá adentro le van a poner choques eléctricos para que usted resucite. Usted le dice eso a alguien. No, está muerto. Me encanta cómo le describe, o lo describía nuestro hermano amado R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor también. Uno de los teólogos y maestros de la Biblia más conocidos. Yo no estaba, dice, usted no estaba allá en medio de las olas, en el océano, pidiendo auxilio para que alguien lo rescatara. Y Jesús llegó y te rescató. No. Usted estaba en el fondo del océano, muerto ahí. Y ahí el Señor se metió. Te levantó, te sacó, te llevó a la orilla y ahí te dio respiración. Así estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, igual que el resto de la gente, dice. Pero entonces el versículo número 4 es donde se nos describe, el versículo 4 y 5.
El pero es la conexión que hace entre la condición pasada y lo que Dios ya hizo. Dice que antes vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. O sea, el diablo nos decía, pega un brinco, y nosotros le decíamos, ¿qué tan alto? Sí, así. Ni siquiera refutábamos. No. Vivíamos así, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, escuche bien, por nuestra propia naturaleza, no solo por lo que hacíamos, porque lo que hacemos es el resultado, es el fruto de nuestra naturaleza. Éramos objeto, dice el texto, de la ira de Dios, dicen algunas traducciones más antiguas. Aquí lo dice esta traducción, lo dice un poquito más suave para no ofendernos tanto, del enojo, pero es la ira, de la furia, dicen algunas traducciones más antiguas. La palabra original, éramos objeto, éramos el blanco. Ahí nos estaba apuntando la furia, la ira de Dios, nos estaba apuntando. Entonces el asunto es que nuestra condición natural era pecadores. Por otro lado, delante de Dios están las consecuencias de mis pecados. Como lo dice Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado, ¿qué es? La paga es como el salario, la recompensa. Lo que alguien se merece por pecar es la muerte. Bueno, Romanos 3:23 en la Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron. No dice, por cuanto algunos pecaron. No. Todos. ¿Qué significa todos? Todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es apartados, separados, excluidos. Entonces preguntémonos, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el ser humano para resolver este problema? ¿Qué tan bueno tiene que ser alguien para ir al cielo? Como dice mi suegro, écheme ese trompo a la uña. ¿Qué tan bueno tiene que ser alguien para ir al cielo? ¿Qué puedes hacer para merecer la salvación? ¿Qué hiciste para merecerla? De eso se trata la prédica de hoy. Aprender y en algunos casos quizás recordar que solo es por su gracia. Solo es la gracia de Dios. Es solo por su gracia que somos o podemos ser salvos. Nada más. La gracia hace a un lado mi talento, la gracia hace a un lado mi habilidad o la intención humana. No puedo hacer nada. Como lo afirma Romanos 11:6. Como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de las buenas acciones. Pues, en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es. Gracia inmerecida. Entonces, escuchen. Mire bien. Cuando una persona trabaja, recibe ¿qué? Un salario. ¿Por qué? Por su trabajo. Eso se llama pago. Cuando un atleta compite por un premio, llega en los tres primeros lugares, recibe ¿qué? Un trofeo. ¿Qué es eso? Un premio. Cuando una persona recibe algo por sus años de servicio, recibe un reconocimiento. Pero la gracia se le da al pecador que no la merece. Diferente. Cierta ocasión un hombre muere. Escuche esta historia. En cierta ocasión un hombre muere y es llevado al cielo. Se encuentra con Pedro. Está esperándolo Pedro ahí en la puerta. Ahí en la entrada y le dice Pedro, así es como funciona esto. Usted necesita 100 puntos para entrar al cielo. Ok. Según las buenas acciones, las buenas obras que hiciste, te voy a asignar puntos por cada una de ellas. Dependiendo qué tan buena sea. Y cuando acumule 100 puntos, entonces podrás entrar, le dice Pedro. Perfecto, dijo el hombre, perfecto. Toma nota, Pedro, le dice. El hombre bien confiado, ¿no? Entonces, bueno, le dice.
Estuve casado con la misma mujer por 50 años. Ya eso es bastante, dice. No le fue infiel ni en mis pensamientos, le dice. Magnífico, le dice Pedro. Magnífico, eso vale 3 puntos. 3 puntos, le dice. 3 puntos. Bueno, también asistí a la iglesia toda mi vida. Y siempre di mis diezmos y ofrendas. Siempre serví, le dice el hombre. Maravilloso, le dice Pedro. Eso tiene un valor de 1 punto. 1 punto. Qué asustado el hombre. Sí, 1 punto. ¿Qué? Anota otra, le dice el hombre a Pedro. ¿Qué te parece esto? También ayudé a los pobres de mi ciudad. Los ayudé, les di comida, les di ropa. Y algunas veces fui a los hospitales a orar con ellos, a dar víveres. Eso es fantástico, le dice Pedro. Eso merece otros 2 puntos a tu favor. 2 puntos, grita el hombre. Si sigo así solamente voy a entrar al cielo por gracia. Correcto, hombre, le dice Pedro. Bienvenido, es por gracia. No es por lo que hayas hecho. No son tus buenas acciones. Eso es usted, a veces soy yo también. Creemos que estamos ganando puntos delante de Dios. Es solo por gracia. Es solo por gracia. La gracia es el favor soberano de Dios y no es compatible con el mérito humano. Sería tan imposible como mezclar el agua con el aceite. Mira lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 4. Voy a leer a la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra traducción, solo puede leerla con su vista. Romanos 4:4. Escuche lo que dice. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos por lograrlo. No son tus esfuerzos los que van a lograr tu salvación. Es la gracia de Dios. Y me encanta cómo lo decía el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía: es mejor tratar de cruzar el océano en un barco de papel que tratar de ganar al cielo por tus buenas obras. Es mejor tratar de cruzar el océano en un barco de papel que llegar al cielo por tus buenas obras. Así de fácil. Así. ¿Cómo viven los que han recibido gracia? ¿Cómo viven? ¿Cómo deben de vivir? Bueno, la gracia de Dios es el fundamento en la vida del creyente. Romanos 5:2. Mire lo que dice. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. La Reina Valera lo dice de otra manera: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, debido a esta gracia, tenemos una posición en Cristo. Una posición como herederos. Gálatas 1:6 dice en la Reina Valera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se acuerdan? Pablo, también estudiamos Gálatas hace algunos meses, el año pasado. Recuerden que Pablo está acá y los Gálatas están queriendo volver a las prácticas de la ley. Y le dice: estoy horrorizado, estoy asustado porque ustedes, después de haber recibido el evangelio de la gracia, ahora quieren ganarse el favor de Dios mediante las prácticas de la ley judía. No, mis hermanos, le dice, eso no es así.
El contexto es que no son nuestras buenas obras, no es nuestra capacidad, no son nuestras prácticas religiosas, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Pablo le escribió a los Efesios también en el versículo 5, el que estamos meditando, ¿verdad? 2:5, ya lo leímos nuevamente, pero voy a leerlo. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Punto. Ahí está. El apóstol Pablo está explicando la decisión gloriosa de Dios de darnos vida espiritual, indicando que antes estábamos muertos. Entonces Dios es el autor de la salvación, un acto que cubre muchas realidades. Por ejemplo, aquí, en ese solo texto, en ese paréntesis que está ahí nosotros podemos ver la predestinación, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. No son términos difíciles de comprender. Es un acto, un evento del pasado que se desarrolla en el presente y tiene un impacto en el futuro. Fuimos predestinados, fuimos regenerados, fuimos justificados, fuimos adoptados. Estamos siendo santificados y una vez seremos glorificados. Ahí está. Todo esto no se debe a nuestros méritos, sino únicamente a la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es el fundamento en la vida del creyente. No solo es la que nos salva, no solo es la que nos da vida. No, por la gracia de Dios también nuestras oraciones son contestadas. Hebreos 4:15. Por la gracia de Dios es que somos preservados, nos sostiene. 2 Timoteo 2:1. La gracia nos llama a creer. 2 de Pedro 3:18. Somos llamados a no menospreciar la gracia. Hebreos 10:29. Aún en la muerte del creyente hay gracia de parte de Dios. Juan 5:24. Salmo 116:15. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Bueno, Dios manifiesta su gracia por medio de Jesucristo. Sí, por medio de Jesucristo. Ahí está. La gracia de Dios es mucho más visible a través de Jesucristo. Juan 1:17. Vaya conmigo, Juan 1:17, al Evangelio de Juan. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Algunas traducciones dicen la gracia. Cuando habla del amor inagotable, habla de la gracia. Ahí. Entonces, o sea, por medio de Jesucristo y a través de Él. Esto no quiere decir que Dios actuó sin gracia antes que enviara a su Hijo a encarnarse. No. Por ejemplo, nosotros vemos en Génesis 6:8, en la Nueva Traducción Viviente dice que Noé encontró favor delante de Dios, o sea, encontró gracia delante de Dios. Éxodo 33:19, Dios hablándole a Moisés, le dice: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Desde el Antiguo Testamento nosotros estamos viendo la gracia de Dios. Entonces estos textos muestran que Dios siempre ha actuado con gracia. La salvación del pecador siempre ha sido por gracia. Pero la gracia y la verdad fueron reveladas plenamente y declaradas perfectamente cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por los suyos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vaya conmigo a Romanos 5.
Romanos 5, capítulo 15. Romanos 5, 15, escuche lo que dice. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de las consecuencias del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cómo es revelada la gracia de Dios? Por medio de Jesucristo. Ahí está. La muerte entró por un solo hombre, por un solo pecado, el pecado de Adán. Pero la salvación, por la obediencia y la vida perfecta de Jesús. Ahí está. Bueno, miremos el 21, mire lo que dice el 21. Ahí mismo. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone, ¿cómo? En una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está. Ahí está. Quiere decir que la gracia de Dios fluye por sus elegidos solo a través de Cristo, quien es el único mediador. La gracia de Dios es la única fuente por la cual fluye la bondad de Dios, fluye el amor y la salvación de Dios para el pecador. ¿Hay algún pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir? No. Pero ¿hay alguna buena obra que el pecador pueda hacer para poder recibir o merecer la gracia de Dios? No. La gracia de Dios es suficiente. No importa qué tipo de vida hayas tenido en el pasado. Solo puede ser salvo por gracia. Por gracia. Usted no se merece. Las personas a veces dicen, yo voy a comenzar a ir a la iglesia después cuando me sienta un poquito más bueno. Ahorita no. ¿Saben quiénes pueden recibir la gracia del Señor? Los indignos. Los indignos nada más. Jesús vino por los sanos o por los enfermos. Por los enfermos. Por los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Aquellos que reconocen que están mal. ¿Quiénes son los sanos? No es que realmente estén sanos, sino aquellos que realmente creen que están sanos. Pero va a llegar un día en que se les va a demostrar lo contrario. Nuestra aplicación para el día de hoy. Busque Efesios 2, ¿verdad? Ahí mismo en el texto donde estábamos meditando. Mire el versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. La Reina Valera dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así dice la Reina Valera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El domingo que viene vamos a hablar de la fe, de sola fide. Pero esta mañana estamos viendo sola gracia, que solo es por gracia. La Nueva Traducción Viviente, Dios los salvó un tiempo pasado, ¿verdad? Porque está hablando a creyentes. ¿Por qué? Por su gracia, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio
por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Necesita explicación esto? ¿Verdad que no? Está claro. Ustedes son inteligentes. Está claro. Está claro. Entonces, mire, un corazón sin el asombro por la gracia de Dios es un corazón que necesita ser quebrantado. Porque no entender la gracia de Dios puede ser que tengas un corazón de autojusticia, creyendo que por mantenerte casado 50 años con la misma esposa, que por venir a la iglesia y dar tus diezmos, aunque aquí no damos diezmos, pero sí ofrendamos, eso te va a ganar puntos. Pues te vas a dar cuenta un día de que no vas a obtener los puntos suficientes. Vas a tener que reconocer que solo es por gracia. Pastor, pero yo ya soy creyente. Yo reconozco que es solo por gracia que he sido salvado. ¿Cómo debo responder a esa gracia? Bueno, déjeme explicarle. Usted debe vivir en gratitud cada día. Usted debe vivir reconociendo eso. Nunca lo olvide. Todos los días, a cada hora, usted tiene que reconocer que ha sido salvado solo por gracia. Cuando usted reconozca eso en su corazón, va a tener las suficientes motivaciones para adorar, para servir, para proclamar a Cristo como su Señor y su Salvador en cualquier área de su vida. Cuando usted reconoce que es por gracia, usted no se va a quejar de las dificultades por las que pasa. Cuando usted reconoce que todo lo que obtiene, todo lo que recibe es por gracia, usted va a apreciar lo que tiene y no va a estar lamentándose por lo que no tiene. Cuando usted reconoce que es por gracia, que tiene vida, usted va a reconocer que es el hombre, la mujer más rica del mundo. Cuando usted reconoce que es por gracia, usted va a reconocer que Cristo es suficiente. Recuerden lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo un día. Bástate ¿de qué? De mi gracia. Porque ¿qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo reconoció que la gracia de Dios era suficiente para su vida. ¿Es suficiente la gracia de Dios para tu vida? ¿O necesitas algo más? Necesito casarme, pastor, porque yo casada, se resuelven mis problemas. No. Vas a tener muchos más. Pastor, miren, ¿ves? Yo sabía. Aquí la solución es divorciarnos. Vas a tener muchos más problemas. Entonces la solución es permanecer soltero. Pablo da un consejo que sí, es posible, sí, si tienes el don de abstinencia y no te estás quemando, sí, puedes permanecer soltero o soltera, no hay problema. Pero si no tienes el don, es mejor casarse, dice Pablo. Cierre paréntesis. Sola gratia significa que yo soy rescatado de la ira de Dios solamente por gracia. Usted, como creyente, ha sido rescatado, sí, de la ira de Dios solamente por gracia. Significa que soy salvo de la misma santidad y de la misma justicia de Dios ante el pecado. Porque la ira de Dios estaba apuntando directamente a su cabeza. Pero has recibido gracia, entonces ya no eres el blanco de Dios, eres el blanco de Satanás, sí. La gracia es lo contrario a un pago o a un premio. La gracia no tiene que ver nada con méritos personales. Estoy resumiendo, ¿verdad?
La gracia solo la puede disfrutar la gente indigna. Esa gente. Aquel que se cree digno, nunca va a disfrutar de la gracia. Solo los indignos disfrutan de la gracia. Los reformadores decían algunas cosas como esta: la salvación enseña en la Biblia. La salvación enseñada, en la Biblia es una salvación gratuita, decían ellos. No es algo que se gana o se compra. Nadie tiene el poder ni la capacidad para merecer la salvación. Nadie tiene el derecho de ordenarle o obligar a Dios que se le otorgue la salvación por lo que ha hecho. Entonces, aunque usted haya vivido una vida digna de ser admirada, nada de esto le da derecho a demandar a Dios que le otorgue gracia, que le perdone sus pecados. ¿Por qué? En primer lugar, porque la salvación, es decir, el perdón de todos nuestros pecados, no es algo que se pueda ganar. Nadie lo puede merecer delante de Dios. El cielo y la salvación no se pueden ganar. Es solo por gracia. La gracia de Dios es lo único que necesitamos. Como decía Jonathan Edwards, el teólogo más conocido en los años 1800 en Estados Unidos: pecador, dame una razón por la que te levantaste el día de hoy y no has sido consumido por la ira de Dios. ¿Tienes alguna razón? Yo sí. ¿Y usted? Solo por gracia. Solo por la gracia de Dios no he sido fulminado por la ira, por la furia de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que en medio de tanta gente perversa, igual que yo, igual que usted, Dios se haya fijado en usted y en mí. Y no porque Dios se haya quedado asombrado y ¡wow! Estoy viendo todo lo que está haciendo mi hijo, mi hija. Juana, José, Pedro, Juan, no sé. ¡Wow! No. Usted y yo no impresionamos a Dios en nada. Más bien, a Dios le da asco nuestros pecados. Es solo por gracia, mis amados hermanos. Cuando usted recuerde, cuando usted crea que no se merece algo, usted solo recuerde es por gracia. Cuando usted cree que no tiene algo que sí me lo merece, usted recuerde que es solo por gracia. Cuando las dificultades vengan a su vida, solo recuerde que la gracia de Dios te salvó y la gracia de Dios te va a sostener hasta la eternidad. La gracia de Dios es un seguro eterno de vida para el creyente. Esa es la gracia. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor. Hoy, Señor, hemos meditado en esta gran verdad que hombres en el pasado descubrieron en tu palabra. No es una nueva revelación, es algo que ya estaba en tu palabra, pero que fue apresada, fue secuestrada por cientos de años. Pero hoy estamos recordando, Señor, que esa gracia es maravillosa, que esa gracia es sublime, que esa gracia es inmerecida, que esa gracia solo usted la puede dar, que esa gracia solo la puede disfrutar personas indignas como nosotros, Señor. Dios, esa gracia es suficiente para nosotros. Que no se nos olvide nunca, Dios. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.